Buenas y bendiciones en el poderoso nombre de Jesús. Hoy vamos a ver este caso que confirma la Biblia, que el Dios supremo y poderoso se manifiesta desde los inicios de las civilizaciones. Hoy vamos a ver los descendientes de Noé, en este caso Jafet, los descendientes de Jafet, donde se ubicaron según Google, según la Biblia y según la historia. Se ubicaron en China y vamos a ver esos descendientes que hablaban, por supuesto, adoptaron el lenguaje mandarín, el mandarín antiguo. ¿Qué Dios? ¿Cómo ellos le llamaban a Dios en su idioma? Y cómo Dios se le manifestó a ellos. Y verán lo increíble que es el mismo Dios de la Biblia que se le manifestó a Moisés 500 años después. Amén, bendiciones. Los chinos son descendientes de Jafet. En la Biblia también lo vamos a ver, porque se va a cumplir la gran batalla bíblica de Magog, que es descendiente directo de Jafet, que sería chino contra Gog. Hay que ver quién es Gog de los descendientes, la guerra de Gog y Magog. Pero bueno, este video no es para eso. Vamos a ver cómo el Dios supremo, el Dios creador del universo y de todas las lenguas, el único y verdadero Dios, se manifestó en esta cultura 500 años antes. Se cree, según 500 años antes que a Moisés. ¿Ya? Vamos a ver cómo se manifestó a los descendientes de Jafet, cómo ellos fueron a la cultura china, en la cultura china de los principios. Vamos a ver cómo se conoce ese Dios. Vamos allá. Vamos a buscar para que vean. Bien, vamos a ver aquí a Shanti, que quiere decir de todo lo grande, el más grande. Este es el Dios chino supremo, el Señor. ¿Qué quiere decir de todo lo grande, el más grande? Chino Pinyi Shanti Wandehil Shanti. Es el nombre usado en la mitología china para referirse al Dios supremo. Shanti es la romanización de Pinyi de dos caracteres chinos. El primero, Shan, significa alto, más alto, primero, primordial. El segundo, Di, que se considera típicamente como una abreviatura de Huangdi en chino moderno, el título de emperadores de China, empleado por primera vez por Qin Shi Huang y generalmente se traduce como emperador. Podemos ver que este Dios, que Chandi no es un nombre, es como el Yahvé o Yuhei Pahei, que se le presentó 500 años después a Moisés, porque es el mismo Dios, es el mismo. Chandi significa el supremo, el más grande, ¿ya? El soberano, el Dios supremo, de lo alto, del cielo. Emperador. ¿Por qué emperador? Porque en la China antigua lo que existían eran dinastías, no reinos. Las dinastías tenían emperadores y ministros. El emperador es el rango más alto, como el 10 del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es el rey de reyes. En la cultura hebrea es reyes, y la cultura occidental y en la cultura asiática antigua era emperador, que es lo mismo que el rey, es el monarca máximo. Entonces ya tenemos que es, para algunos, Chandi es el creador del universo. Si esto fuera así, sería anterior a unos 500 años de Pangu. Ya, ahí te da una breve explicación de ese otro. La referencia más antigua de Chandi se encuentra en las inscripciones de los huesos oraculares de la dinastía Shang. En la literatura aparece por primera vez en los 5 clásicos Wunji recuperados por Confucio en el siglo VI a.C. Desde el comienzo de la historia china, especialmente a partir de la dinastía Sung, también se utiliza el término Tian, cielo, para referirse al Dios supremo. Tian es un término con mucho significado en chino antiguo. Puede referirse al cielo físico o al Dios del cielo. Con este último sentido tiene el mismo significado que Shangdi.
En tiempos de la dinastía Han, el influyente erudito confuciano Shen Xuan afirmaba que Changdi es otro nombre para Tian. ¿Ya? Changdi, Tian significa Dios de los cielos, Changdi son títulos, no son nombres. Son títulos como el Señor, Rey de Reyes, el más alto, el admirable, lo mismo, es el mismo Dios. También cabe la posibilidad de que Tian fuese un concepto similar a Changdi. Bueno, estas son otras cosas. Ahora, vamos a ver qué tenía este Dios, que por eso me voló la cabeza, porque vemos que es el mismo que se manifestó en los descendientes de Jafet, o sea, los chinos antiguos, en la antigua China, porque es el mismo Dios creador que creó los cielos y la tierra, que creó las lenguas. Se dice, en la antigüedad se le adoraba en sacrificios rituales. Se creía que no gobernaba sobre los espíritus ancestrales, como dice en la referencia bíblica de Apocalipsis 22:6, que dice el Dios de los espíritus. El Dios de los espíritus, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿ya? Dice, y que era el supremo guía en el orden natural y el orden humano. Aquel que gobernaba China debía ofrecerle un toro como sacrificio anual en el templo del cielo. Lo mismo que 500 años después, cuando se le presenta a Moisés, le dice, el gran yo soy, que al final es el mismo nombre, pero en hebreo, y esta gente se lo dijo en mandarín, de ofrecerle un sacrificio anual en el templo del cielo, ofrecerle un toro o que era lo mismo, un toro. En el caso de Moisés sería un vacuno, ya que se hacía por expiación una vez al año, ya. Changdi nunca era representado como una imagen, lo mismo que se le dijo a Moisés, que no me hagáis imagen de nada. Dice, nunca era representado como una imagen. En su lugar, en el centro del templo, también tenía un templo, en un lugar llamado la bóveda imperial del cielo. La bóveda imperial del cielo venía siendo como el arca del pacto, porque el mismo Dios se está viendo claramente. Disculpe. Se colocaba sobre el trono una tablilla sagrada, Shen Wei, con el nombre del Dios escrito. Este nombre era Dios soberano supremo del cielo, Huan Tian Changdi en el idioma mandarín. Dios soberano supremo del cielo. Posteriormente, la cultura popular y sobre todo el taoísmo popular lo convirtió en un personaje antropomórfico paralelo en otro mundo del emperador de la tierra, que es lo mismo que pasa con Cristo, ¿ya? El emperador de la tierra, Cristo, se manifestó en carne como rey. Acuérdense que el emperador es el rey de la tierra, y antes de venir a la tierra era Dios, el supremo de los cielos, el rey de reyes, señor de señores. Es el mismo Dios. Y ahora aquí te lo voy a decir, durante el siglo XIX, los misioneros protestantes británicos que fueron a China asociaron a Changdi con Cristo, explicando que era el mismo Dios, apareciendo en la Biblia traducida al chino. Amén. Entonces aquí te da otro breve de otras cosas históricas que pasaron en China, pero yo me quiero concentrar en que los misioneros protestantes británicos que fueron a la China durante el siglo XIX asociaron a Changdi con Cristo, explicando que eran el mismo Dios. Sí, son el mismo. Es el mismo Dios que se manifestó en la antigüedad a los descendientes de Jafet. El mismo Dios que una vez al año tenías que presentarte en el santuario, hacerle un sacrificio en el templo. Y si te dan cuenta, es el mismo nombre, los mismos títulos: el Señor es más alto, el Señor de los cielos es más grande, el Altísimo, el Señor Dios del cielo, Rey de reyes, porque emperador es lo mismo que rey en la dinastía. Bendiciones, espero que les haya encantado este video como a mí me encantó, para ver cómo nuestro Dios se manifiesta mucho antes, desde la creación del mundo,